Hola, buenas noches. Hola Samuel, Hola, hola, hola. Mi Alan, querido Sam, buenas noches. estimado Tanius, buenas, perdón por el retraso, pues Qué venía con bárbaro, ¿eh? ujú, Que no se vuelva a repetir. ¿Cómo estás, Tanius? Muy bien, muy Mira, te agradecido presento con aquí ustedes. a Pana, doctor Tanius, doctor Pana. gracias, mucho gusto, gracias por la invitación. Placer a todos. Por acá nos acompaña Alan Amper. Alan, ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto a todos. y está también Carlos Mario Castro, también acá conectado. Carlos, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, y pues les presento a Tanius Karam rápidamente. Vamos a empezar a hacer la transmisión por Facebook y estamos ya grabando. Así que buenas noches a todos, a nombre del Departamento de Comunicación y del área académica de posgrados de nuestro departamento aquí en la Ibero, Ciudad de México. Les mandamos un cordial saludo. Yo me llamo Samuel Martínez, soy académico del Departamento de Comunicación. Y bueno, pues los días en este periodo de otoño del 2023 hemos llevado a cabo diferentes actividades académicas en el área de posgrado, tanto en el doctorado como en la maestría en comunicación, eh, orientadas a dialogar, a aprender, a difundir conocimiento que se ha producido desde diferentes ángulos, perspectivas teóricas, líneas de investigación en el campo de la comunicación y otras disciplinas cercanas a la nuestra. Y bueno, una de ellas, todo el mundo lo sabe, pues el campo de los estudios literarios o de la historia intelectual o el campo del pensamiento latinoamericano, la crónica, el periodismo, la literatura, pues es un campo muy cercano a los estudios de comunicación y cultura, sobre todo. Y bueno, en México, el doctor Tanius Karam, pues tiene desde hace, pues voy a decirlo así, va a sonar muy largo, pero varias décadas, con un, Algunas nada más. con un pie en los estudios, pues del lenguaje, del discurso, de la literatura, de la cultura, la mexicanística, que es una de sus líneas de trabajo. Y bueno, justamente cuando me enteré hace unos meses que había publicado este libro, después de haber publicado otros, porque ha hecho varios artículos y ha publicado otros libros sobre el tema de Carlos Monsiváis, cuando yo vi que había publicado esta obra, que es, digamos, es como una síntesis donde ya en muchísimas páginas y en varios capítulos se profundiza este interés que Tanius, que yo conozco que tiene muchos años enfocado, estudiando como pocas personas en el campo de la comunicación y la cultura, la obra de Carlos Monsiváis. Entonces yo le pedí que nos pusiéramos de acuerdo para llevar a cabo esta actividad. Entonces, pensando en que tenemos en la maestría en comunicación una clase que es justamente periodismo narrativo, que es una materia que se le da a los estudiantes de la carrera de la maestría en comunicación, que justamente Alan Amper la imparte, pensamos que era un buen lugar para poder hacer este diálogo sobre, entre otras cosas, este cronista tan importante que es muy polémico para algunos, algunos, curiosamente, aunque es un nombre muy conocido, obviamente el de Carlos Monsiváis como escritor, como periodista, como intelectual, como figura pública. También por otro lado, yo me he dado cuenta que en el campo de la comunicación, en ciertas universidades o en ciertos programas, no es un autor que se haya leído tanto como uno esperaría, como uno desearía, y que no se conocen todas las aristas de su trayectoria intelectual, de su impacto en la cultura mexicana, latinoamericana, iberoamericana. Y bueno, tratándose de una figura valorada en el campo intelectual en México y en América Latina, en Iberoamérica, pues nunca deja de sorprender que en el campo de la comunicación no se aproveche el arsenal de ideas, de contribuciones, de materiales que son casi infinitos, por ponerle solo un adjetivo, que produjo Monsiváis en su vida y que todos tocan de alguna manera vertical o transversalmente el campo de la comunicación o lo que estudiamos, lo que aprendemos, lo que enseñamos en el campo de la comunicación. Entonces, por eso parecía muy pertinente hacer la presentación de este libro de Tanius, a quien le agradezco muchísimo el que haya
visto con simpatía que hiciéramos esta actividad vía Zoom, porque esta clase en esta materia de periodismo narrativo es vía Zoom. Voy a leer rápidamente, antes de darle la palabra a nuestros invitados comentaristas, la ficha para que ubiquemos al profesor Tanius Karam. Él es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesor investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Él ha impartido cursos y conferencias en más de 20 universidades, tanto nacionales como extranjeras, por ejemplo, para mencionar solo algunas, en Düsseldorf, en Alemania, en Toulouse, en Francia, en la Universidad de Cuenca, en Ecuador, entre otras. Tanius Karam es colaborador de la revista Zócalo desde hace varios años. Entre otras, es miembro de la red de mexicanistas y es director científico de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC. Entre los diferentes libros y artículos que ha publicado el profesor Tanius Karam, destacan textos como Música, Ciudad y su Subjetividad, publicado en el 2015, donde es coeditor, el libro Recuentos, Ciudades y Heterodoxias, Ensayos y Testimonios sobre Carlos Monsiváis, donde es compilador. Este libro es del año 2013. También tiene el texto 20 formas de nombrar a los medios, Introducción a los enfoques, los modelos y teorías de la comunicación del año 2010, entre muchos otros, ¿no? Como decíamos, el profesor Tanius Karam es un especialista en temas de discurso y tiene un interés particular por el campo de la literatura y especialmente por la figura de Carlos Monsiváis, entre otros autores. Y para mí, pues es un gusto porque yo siempre he sentido afinidad con Tanius por ese amor que le tiene al campo de las letras, la literatura, la narrativa, la poesía, la música. Últimamente Tanius ha estudiado boleros, ha estudiado corridos norteños, corridos tumbados. Actualmente está en un proyecto muy interesante sobre el maestro Manzanero. En fin, sus intereses son variados, pero en esta ocasión justamente lo invitamos a compartir este libro que publicó recientemente en la UACM sobre Carlos Monsiváis. Así que muchas gracias nuevamente, Tanius. Antes de darte la palabra, entonces presento rápidamente al profesor Alan Amper, quien es egresado de la carrera de comunicación y actualmente es profesor de la materia de periodismo narrativo. Ahorita nos das algunas referencias de tu experiencia profesional y académica, Alan. También le doy la bienvenida al profesor Carlos Mario Castro, que él es profesor de ya varios años aquí en la Universidad Iberoamericana, profesor de diferentes departamentos, especialmente del Departamento de Letras y también aquí en el Departamento de Comunicación. Carlos tiene también un interés muy particular en las humanidades y especialmente en la literatura. Es una persona con una cultura muy amplia. Él tiene un interés muy grande también en la palabra escrita. Y bueno, también, por supuesto, invitamos a un colega académico de tiempo completo, investigador aquí de la Ibero, el profesor Pana, que es académico de tiempo completo aquí en la Universidad Iberoamericana, el Departamento de Letras. Él es un experto en estudios literarios con un enfoque cultural y particularmente de literatura hispanoamericana, especialmente sudamericana, con algún interés muy específico en escritores uruguayos de culto. Tiene publicados varios libros y artículos en México y en extranjero sobre esta temática y ha llevado a cabo seminarios académicos aquí en la universidad y en otros lugares justamente para difundir a estos literatos uruguayos de culto, de primerísimo interés para él y para otras personas a las que nos gusta la literatura latinoamericana. Así que muchas gracias, doctor Pana, por acompañarnos. Pues si quiere nada más, ¿nos puedes dar un preámbulo un poco de este curso de periodismo narrativo? Así muy a grandes rasgos, el objetivo que están persiguiendo con los estudiantes, porque es importante ver algo así como este material en torno a Carlos Monsiváis en un contexto como este. Gracias, claro que sí, Samuel. Pues muchas gracias a todos y felicidades a Tanius, por supuesto, por este libro. En el curso estamos hablando primero estamos analizando desde el punto de vista teórico el periodismo narrativo y su conexión con la literatura. Por supuesto que pasamos por un
análisis, reflexión acerca de algunos textos, sobre todo teóricos, y después ya el ejercicio per se de la crónica y las herramientas literarias que podemos hacer, ¿no? Pensando en artículos de más largo aliento, sobre todo pensando también en periodismo narrativo escrito, que de ahí se podría desprender a otro tipo de plataformas. Y en este caso, el tema del libro de Tanius y Carlos Monsiváis como cronista de la Ciudad de México, pues nos permite ver de distintas maneras el periodismo, la literatura, el discurso y la cultura popular. Ese creo que sería una introducción de la importancia o la pertinencia, ambas, importancia y pertinencia para esta clase. Gracias, Alan. Pues voy a cederle la palabra, por supuesto, primero a nuestro invitado, especial, al creador de esta publicación, que es el profesor Tanius Caram, pero sí me gustaría comentar, aprovechando que en unos días tendremos por acá, y hay una afinidad en eso, a Mabel Moraña, aquí en la Ibero, va a impartir una conferencia. Entonces, bueno, ¿por qué menciono esto? Bueno, porque Mabel Moraña, como bien saben nuestros colegas, pues es una autoridad en términos de los estudios, pues llamémosle, que lindan entre los estudios literarios, los estudios culturales, los estudios de comunicación, de historia intelectual, que es un campo, pues muy flexible, de interdisciplinario, de contacto de varios tipos de saberes o varios tipos de miradas, y que justamente por esa manera de plantear un estudio de fenómenos de investigación, como es el caso del objeto de estudio que podríamos llamar Carlos Monsiváis, creo que hay una afinidad con este espíritu también interdisciplinario de Tanius Caram, de mirar un tema que tal vez para algunos muy puristas de la comunicación, ya nos dirá el profesor Tanius, pueden considerar que está fuera de los estudios de comunicación. Para otras personas que tenemos una visión más transdisciplinaria de los estudios de comunicación y su afinidad con los estudios literarios, creo que es más que pertinente el ejemplo de concentrar una mirada, pues, con este interés que parece ajeno a un campo como el nuestro, el de la comunicación, donde a veces predomina un cientificismo y el terreno de las humanidades o la cultura literaria, pues a veces es visto como ajeno. Yo creo que no, seguramente Tanius ya nos dirá su posición, pero creo que por ahí viene la importancia de relacionar la discusión que tendremos hoy sobre este libro en relación a esta invitada que tendremos en unos días aquí en la Ibero, Mabel Moraña, que Tanius conoce bien. Y bueno, Mabel Moraña también es una persona que le ha dedicado esfuerzo intelectual a estudiar la obra de Monsiváis, entonces no es casual pues que ahora se junte estos dos intereses. Así que te damos la palabra, estimado Tanius, para escuchar de tu propia voz las razones por las cuales llevaste a cabo esta investigación, llevaste a cabo esta publicación, su contenido, las preguntas que te planteaste y pues la propuesta que lanzas ahora al mercado editorial mexicano. Muchas gracias. Pues gracias, mi querido Sam, te mando un gran abrazo con el cariño de siempre y a mi querida Ibero, donde pues yo hice mi maestría y es una universidad a la cual, aunque no tuve yo el gusto de hacer la licenciatura ahí, a veces siempre guiño y es una universidad a la que yo siento muy cerca y he podido conocer a lo largo de los años, no solo egresados, profesores, rectores, también. Mira, digo, no sé, normalmente el autor habla al último, pero tú me pides que hable ahora primero. El origen de este libro fueron pues las lecturas que yo hice de Monsiváis en la licenciatura en los 80. Era un autor que en su momento empezó a aparecer en muchos lugares. Y el primer desencuentro con Monsiváis fue en 1984. Yo era estudiante en los primeros semestres y un profesor que tenía, un muy joven profesor en ese entonces, que era Octavio Islas, nos dijo que iba a dar una conferencia a Monsiváis sobre el rock y que fuéramos. Esto iba a ser en el viejo Gandhi, donde ya no existe, bueno, está el nuevo que ustedes ubican,
en Avenida Miguel Ángel de Quevedo, y enfrente estaba, y había un auditorio ahí. Bueno, obviamente nunca llegó. Todo el mundo empezó a decir, no, esto lo hace siempre. Digo, bueno, para mí, pues ya después nos fuimos a tomar una cerveza ahí con los compañeros. Y luego leí el primer texto de Monsiváis que leí. Es un relato que él pone en Escenas de Pudor y Liviandad, que es el diario de Laura Guajardo. Tiene un nombre muy largo, y es una crónica no ficcional sobre una estudiante de sociología que se pone a analizar el lenguaje de las cabareteras, bueno, de estas mujeres que bailaban en centros nocturnos. Y bueno, yo cuando leí aquello, que lo pueden leer en Escenas de Pudor y Liviandad, pues me destornillaba de la risa, ¿no? Decía, ¿pero qué es esto? Y ahorita no cuento el relato, pero es realmente muy divertido. Además, con un lenguaje, un manejo de lenguaje entre culto, popular. Y bueno, esto leído a un joven de 19 años, etcétera. Y luego leí otro texto también motivado por el buen Octavio, que era el último ensayo que aparece en Amor Perdido, que es una crónica sobre, en realidad no es sobre eso, pero digamos, la puerta de entrada es una crónica sobre los desnudos, no, el primer desnudo que hubo en el teatro mexicano, por una actriz de la época que se llamaba Isela Vega, recientemente fallecida, creo, falleció hace poco, pero la crónica era sobre una presentación que el espectáculo de Isela Vega hizo en Tuxtla Gutiérrez, en la década de los 70, imagínate tú. Bueno, digo, la anécdota es divertidísimo porque Isela Vega está semidesnuda, el público eminentemente masculino, o principalmente masculino, se empieza a excitar visualmente y acaba subiéndose al escenario. En ese momento en la escena, Isela Vega está con un látigo que correspondía al sketch que estaba representando, y al subirse la gente, los empieza a agarrar a latigazos. Bueno, digo, yo me acuerdo cuando leí esto, me volví a morir de la risa. Entonces, el ensayo en realidad es sobre la evolución del lenguaje en los espectáculos. Es decir, cómo el uso de la lengua es un indicador de la evolución de la sensibilidad social, y cómo esto a su vez es un signo de la tensión de la modernidad. Entonces yo decía, pues a ver, aquí estamos, y bueno, es un autor que empezó a aparecer mucho. Cuando yo después me voy, bueno, hago la maestría en la Ibero, luego me voy a hacer el doctorado a Madrid. En el doctorado me acerco hacia los estudios literarios. De hecho, mi tesis doctoral tiene mucha teoría literaria, teoría narrativa, aunque analizaba el discurso de prensa. Y cuando regreso, después de haber estado 3 años en Europa, y me reencuentro con la Ciudad de México, en esta especie de qué hago, a qué me dedico, en fin, la obra de Monsiváis apareció como una ruta de reflexión sobre lo que significaba la ciudad, sobre lo que significaba la relación, comunicación, periodismo, cultura. Yo no estaría tan de acuerdo, mi querido Sam. Yo creo que a Monsiváis sí se le reconoce, acepta un cierto estatuto de pertenencia en el campo académico de la comunicación, pero habría que ver qué estatuto. Por ejemplo, en 1992, en el Congreso de Felafax, que es en Acapulco, por cierto, Raúl Fuentes Navarro me enseñó una foto en la que creo que él modera la mesa en la que está en Felafax, en Acapulco, imagínate tú, o sea, la gente entraba y salía, me decía Raúl que la gente entraba y salía, y bueno, Monsiváis ahí presenta una de sus ponencias haciendo una crítica a los excesos teóricos que hay, a lo que él llamaba las relaciones incestuosas entre el emisor y el receptor y cosas de estas. Y por cierto, digamos, una de las contribuciones que puede tener este libro es que hace una mirada desde los estudios de comunicación. Por ejemplo, tú mencionabas a Mabel Moraña. Mabel Moraña hace una antología junto con el gran Ignacio Sánchez Prada, un mexicanista muy, muy lúcido, muy inteligente. Mabel también una gran crítica literaria, ella, y hacen una antología de textos editada por ERA, la que fue la gran editorial de Carlos Monsiváis, donde publicó pues, muchas de sus crónicas ensayo. Y por eso es interesante. Yo alguna vez, por ejemplo, cuando le hice un coloquio homenaje a Monsiváis en el 2008, estaba en vida Monsiváis, ¿no? Eso fue lo interesante de ese libro. ¿Perdón?
que el libro de Moraña, el que compiló con Sánchez, Sí. estaba todavía en vida Monsiváis. Es correcto, 2007, y bueno, fue un texto que no le interesa el campo de la comunicación, es decir, este texto tú me dirías, bueno, ¿qué sentido tiene? Tú puedes ver la bibliografía, son páginas y páginas y páginas, pero no hay enfoques propiamente comunicativos, es decir, el diálogo con el campo de la comunicación. Por ejemplo, alguna vez tuve una larga conversación con Javier Steinú sobre si hay un pensamiento comunicativo en Monsiváis, y la conclusión es que no. Por ejemplo, la gran especialista de Carlos Monsiváis a nivel mundial, que es Linda Egan, la number one que le ha dedicado más libros a Carlos Monsiváis que nadie, intentó digitalizar en el sentido de hacer un diccionario monsivaíta, y es un diccionario, pienso yo, un poco forzado. Es decir, se reconoce el esfuerzo, pero no logra aterrizar. Es muy difícil que en una crónica cuyo principal objetivo es la recreación de atmósferas sobre procesos culturales a partir de hechos sociales, noticiosos, etcétera, puedas generar una elaboración teórica fina. O sea, no es Pierre Bourdieu, o sea, no es Jesús Martín Barbero. Si no encontramos eso en Monsiváis, porque tampoco es su intención. Entonces, la riqueza de Monsiváis, como yo lo llamo, es un estilo políglota, por así decirlo, en el cual no solo la escritura, sino todos los subsistemas que se despliegan en torno a la vida, a la personalidad, a la performancia pública que tuvo Monsiváis. Es decir, de alguna manera el texto, más que el enfoque formal, literario, estilístico de Monsiváis, que le dedico 2 capítulos a ello, es un texto sobre esta sociosemiótica, sobre esta performancia, perdón por la tautología pública de Monsiváis, y la manera, la relación de Monsiváis con el campo de la comunicación, digamos, este sería otro objeto de estudio. Por ejemplo, yo no conocíamos, nunca hablé con él, o sea, lo tuve 20 veces al lado, y muchos me ofrecían presentármelo, etcétera. Pero, por ejemplo, Linda Egan me había comentado cómo la había tratado Carlos Monsiváis. Yo podría estar aquí toda la noche contando anécdotas, no quiero abusar de su amable atención. Pero, por ejemplo, Linda Egan vivía en Sacramento, California, viene a ver a Monsiváis, y bueno, llega a la casa de Monsiváis, y sucede que Monsiváis había citado junto con Linda Egan a 3 personas más. Entonces, digamos, no me quise yo someter a esto. A final de cuentas, el mejor homenaje de todo autor es leerlo. Entonces dije, en lugar de entrevistar a Monsiváis, voy a hacer algo que nadie ha hecho, que es analizar las entrevistas que le han hecho a Monsiváis, para ver si en las entrevistas que le han hecho a Monsiváis hay ciertos vasos comunicantes entre esa performancia pública que podemos ver en sus entrevistas televisivas, radiofónicas, en sus disputas intelectuales, versus lo que se ve traducido en un género periodístico como es la entrevista. Y hay un capítulo dedicado, por cierto, ya digamos para terminar y no extenderme más, y más bien escuchar a los amables colegas que me va a interesar su punto de vista. En la entrevista, perdón, en el texto justamente amplío un primer artículo que yo había escrito en un anuario del CONEC en 2002, 2003, donde hice una primera exploración de las entrevistas que me encontré. Me habré encontrado primero con unas 90. ¿Primer texto de Monsiváis que escribiste? ¿Ese del 2003? ¿Ese del 2003 o 2002 fue el primer texto de Monsiváis que escribiste? ¿O ya habías escrito sí, otro? fue en esa época. Digo, realmente este libro lo terminé de escribir en el 2016, 17. Entró un proceso muy largo en la editorial de la UASM, se vino la pandemia, y entre que yo lo entregué y salió, pasaron 4 años. Si ustedes se fijan en la bibliografía, creo que la bibliografía llega hasta el 2016, 17, y ya hay muchos otros libros que han salido que ya no pongo acá. Y de hecho, en realidad el libro, anímica, afectivamente, intelectualmente, en realidad llega hasta 2010, que es cuando Monsiváis muere. Digo, en realidad llega a ir, o sea, lo que abordo a posteriori me parece que es poco. No es la parte más fuerte del libro. Creo que la contribución principal del libro es analizar la representación pública como intelectual que tuvo a partir de ciertos dispositivos, principalmente las entrevistas, las disputas
y la reproducción iconográfica de Monsiváis, ¿no? Por ejemplo, el Monsiváis que aparece en portadas, en caricaturas, en murales. Originalmente el libro tenía las imágenes, pero si yo me hubiera puesto a recolectar los derechos de autor, pues todavía no hubiera entregado a la editorial el libro. Entonces, desgraciadamente, Tiene 400, casi 430 páginas, si se hubiera no se subido puede otras. incluir todas estas imágenes de Monsiváis, donde yo analizo la forma como evolucionan las portadas de Monsiváis. Digo, hago esta serie de minucias ahí que a lo mejor fuera de la reflexión intelectual y académica, pero que, por ejemplo, alguien no interesado en Monsiváis le puede servir como un método de trabajo, le puede servir como un método para ver esta sociorepresentación de un intelectual. Claro, Monsiváis es muy particular en esta performance, pero si uno lo quisiera aplicar a otro tipo de intelectuales mexicanos que también fueron muy mediáticos, no sé, pienso en un Paz, en un Fuentes, en un Ibargüengoitia, etcétera, algunos que tuvieron una fuerte resonancia pública a través de los medios, pues se pudiera aplicar un método parecido, Sam. ¿Todo dirías que sería, Tanius, que la semiótica, el discurso, cómo lo identificarías para los estudiantes que están ahorita escuchándote? Pues mira, es un término medio entre, a ver, si tú me dijeras, a ver, pónmelo en 3 palabras así, es estudios culturales en comunicación. Es decir, estudios culturales en comunicación con una mirada a la historia de las ideas en México, con otra mirada a la historia de la cultura popular en México, pero bueno, esos estudios culturales, obviamente con una mirada a la teoría semiótica y a la teoría de la comunicación. Que por ejemplo, esto es algo que no hace Moraña, que no hace Sánchez Prado, etcétera. Digo, que ese es, como tú dices, el gran aporte que tú puedes contribuir. El aporte formal que hago, probablemente, a ver, así ya para alguien más exquisito de estudios literarios, es probablemente la reivindicación de dos figuras retóricas que no han sido ampliamente exploradas en la retórica monsiváita, en la poética monsiváita, que es la enumeración y la definición. Tradicionalmente se le ve a Monsiváis, digamos, como un autor muy original en los vasos comunicantes que hay entre parodia e ironía, principalmente sarcasmo menos, pero sobre todo los estilos de ironía. Ahí ha habido mucho trabajo, pero ya me llamó la atención que los críticos, la propia Linda Egan, no le han dedicado tanta atención al tema de la enumeración, cuando es uno de los principales recursos de esto que podíamos llamar la poética neobarroca en la escritura monsiváita. Y bueno, el tema de la definición, que también como figura retórica aparece muchísimo, la utilización del verbo ser, estar, etcétera, es sumamente claro. Por ejemplo, uno de los casos para ver la enumeración, vean ustedes el último texto de estos 2 tomos de la historia de México, del Colegio de México, donde Monsiváis hace una historia cultural de México del siglo XX. Y bueno, digo, aquello es, discúlpenme la expresión, es una orgía de la enumeración. O sea, es la manera como él, en poco espacio, trata de condensar toda la información que él tiene, y que justamente algunos de estos dispositivos los trato de explicar o no los trato, los explico en uno de los capítulos, ¿no? El libro, básicamente, si ustedes ven el índice, tiene, pues trato de darle gusto a todo el mundo. O sea, a ver, en la primera capítulo es una síntesis biográfica y sobre todo trato de reivindicar un trabajo de Monsiváis no muy usado por la crítica, que es su autobiografía temprana, escrita en 1966, cuando él tendría 28 años. De conseguir ni de encontrar, claro. Entonces, yo la tengo en fotocopia, etcétera, pero digamos, dialogo y trato de recrear esta arqueología que llamo de Monsiváis. El segundo capítulo es el que esperaría el estudiante de estudios literarios, es decir, el estudiante de letras, etcétera. Yo le diría, váyase usted al segundo capítulo. A los amantes por la crónica urbana, yo les diría, váyase usted al tercer capítulo. A los amantes de los estudios culturales, váyase usted al cuarto capítulo. Y a quienes buscan, digamos, la contribución principal del libro, pues es el capítulo 5.
donde hago una presentación teórica de la sociosemántica del ver y del decir, analizo las entrevistas, las disputas, que son muy interesantes, principalmente la de Octavio Paz, digo que es la más, no es la única, los prólogos de Monsiváis, y esto de las caricaturas, las portadas y cosas de estas, esta especie de la materialidad. Hago una especie de abordaje semiótico del Museo del Estanquillo, que, bueno, al director del Estanquillo le hacía mucha gracia que yo hiciera esto, y ese es básicamente, digamos, el recorrido que hago en el libro. Oye, Tanius, una última pregunta nada más para este contexto. El libro de Yerril Salazar o lo que hizo Villoro sobre Monsiváis, ¿cómo te ubicarías frente a esos textos? Por mencionar solo dos. Hay más, pero esos dos. Es un ensayo literario. De hecho, fue presentador de mi libro, tanto en el Estanquillo como en la Feria del Libro de la UASM. Y el jueves probablemente sea la última presentación en la Feria del Libro del Zócalo. Si alguien quiere ahí un libro, etcétera, y va de la Ibero, con gusto le obsequio un ejemplar. Si dice que ¿Es el jueves siguiente? Es este jueves a las 15:45 en la explanada del Zócalo, dentro de la Feria del Libro del Zócalo. De hecho... bueno, pues ahí es bueno por si alguien se quiere lanzar, si dar una vuelta. Por el centro andan perdidos, bueno, pues por lo menos que les valga Además la ida. de pasar al Estanquillo y... Pueden pasar al Estanquillo y que les valga la ida. Entonces, Jezreel hace un ensayo literario, sobre todo, no tiene este aparato teórico, en fin, me parece que Jezreel con mucha originalidad logra hilvanar algunas aristas, pero desde el ensayo literario, yo diría que esto, digamos, es un trabajo académico más convencional. No sé si colgarle el género de ensayo académico, y eso, tal vez aquí mis colegas lo considerarían problemático. Y el caso de Villoro, a mí me parece que Villoro pues, ha hecho varios artículos de prensa. No conozco un texto en extenso de Villoro, es decir, Villoro es un extraordinario cronista, cuentista, crítico literario formidable, etc. Hace poco, en un viaje a Alemania, me pidieron hablar sobre las películas de Juan Rulfo y, bueno, basadas en la obra de Juan Rulfo, y me apoyé mucho en la perspectiva crítica que tiene Juan Villoro sobre la obra de Rulfo, pero creo que sus objetivos han sido otros. Ha habido un proceso de acercamiento, por supuesto. Yo aquí, como tú bien dices, Sam, y ya termino con esto porque me apena abusar del uso de la palabra, pues intento esta totalidad, intento un homenaje omnímodo, intento una mirada particular. No me interesó nunca ser amigo de Monsiváis, me interesó ser un lector, me interesó agradecerle indirectamente, porque gracias a él pude aprender a ver la ciudad de otra manera. Gracias a él pude, por ejemplo, ahorita estoy haciendo un trabajo sobre la evolución del lenguaje del humor en la televisión, y eso de alguna manera es una derivación del magisterio indirecto, involuntario, que Monsiváis generó en mí. Entonces, ciertamente es un autor de muchas contradicciones, tú no me lo has preguntado. Por ejemplo, hay un capítulo que yo tengo escrito, que no publiqué en el libro, que se llama No soy monedita de oro, donde hacía una compilación de las críticas a Monsiváis, que son muchas, pero bueno, perdón, una disculpa. Un autor que publicó tanto, pues, tuvo múltiples miradas, ¿no? Buenas y malas, críticas y apologistas, ¿no? Excelente, Tanius. Gracias por esa... Perdón por haberme extendido un poco. Contextualización. Muchas gracias. Bueno, pues vamos entonces, si les parece bien, podemos escuchar primero al profesor Carlos Mario Castro. ¿Te parece bien, Carlos Mario? Si nos compartes tus impresiones, por favor. Ok. Bueno, yo no he leído a Monsiváis. Más bien mi acercamiento a él ha sido un acercamiento bastante indirecto, y quizás el más, dentro de eso indirecto, más directo ha sido el acercamiento a la obra de Tanius Karan. Quizás comenzar diciendo que desde mi llegada a México en diciembre del año 2005, 2006, fundamentalmente, quizás cuando ya estaba aquí en la universidad, el nombre de Monsiváis fue apareciendo mucho, y no precisamente a partir de conversaciones con académicos o con ambientes culturales.
Se decía, por ejemplo, que en el tiempo de este papado muy polémico de Juan Pablo II, algún jesuita en Centroamérica llegó a decir que lo que admiraba de Juan Pablo II era esta, que Tanius Karam también lo refiere sobre Monsiváis, como una especie de ubicuidad que tenía también en su habilidad de la comunicación, porque este jesuita decía, Juan Pablo, toda la gente de todo el mundo te puede decir que tiene una experiencia personal con Juan Pablo II, aunque hayan estado cerca, lejos, pero todo el mundo te puede contar, decía este jesuita, una anécdota de Juan Pablo II. A mí lo que me sorprendió en un primer momento sobre Monsiváis fue eso, pues, que aquí en México era como una especie, bueno, aquí en Ciudad de México era como una especie de omnipresencia donde todo mundo, por decirlo de esta manera, pues tenía un aspecto, tenía una anécdota, tenía un punto de vista sobre este autor, que definitivamente creo que ningún otro autor o no es muy fácil que entre los autores se tengan estas miradas tan caleidoscópicas de tantos públicos diciendo eso, pues como que si hubieran tenido una experiencia casi que personal con él a partir de su obra. Es decir, esta ubicuidad a la que se refiere Tanius como una característica fundamental de Carlos Monsiváis. Y bueno, el otro acercamiento tal vez como más fuerte de manera indirecta también, fue a través de esta gran amistad que él tuvo con Sergio Pitol y también con José Emilio Pacheco, porque eran una suerte pues de tres jóvenes con diferentes inquietudes y con una gran capacidad para la conversación y para el encuentro a través de la amistad. Y de Pitol quizás es donde más pues abrevé esta como cercanía a la obra de Monsiváis. Y qué decir, por ejemplo, en sobre la obra ya en concreto de Tanius. Bueno, a mí me parece que es una gran contribución porque pues él lo que hace en cierto modo, y lo hace muy bien además, muy rigurosamente bien y con una escritura bastante amable y cercana, pues es sistematizar, yo voy a usar esta expresión tal vez un poco pedante, pero es sistematizar al sistema en sí mismo que era Carlos Monsiváis, porque pues es una obra, la de Monsiváis, muy catedralicia, pues con muchos detalles, con muchas, además, con muchos registros. En este sentido, a mí me pareció personalmente, pues también por mi formación, muy valioso, sobre todo el primer capítulo, que es, voy a decirlo como, bueno, ¿de dónde sale Monsiváis? Es decir, cuál es la educación sentimental que le va a dar formación y que va a desplegar de manera pues sorprendente el talento de este autor. Y me sorprendió sobre todo porque a lo que se refiere, y yo no sabía eso, por ejemplo, es a esta vertiente, a esta influencia que su protestantismo, su formación religiosa protestante va a tener. Y en esto quería remitirlo de esta manera, con palabras de Tanius en su libro, que dice él: suponemos la influencia que la Biblia tuvo en Monsiváis, no tanto en su contenido como en la estructura tan perfectamente cementada. Es decir, la Biblia pues son muchos registros, muchos estilos de escritura, libros, capítulos, párrafos, parágrafos, versículos, que lo formaron a Monsiváis sin que él se diera cuenta para relacionar todos esos componentes, dice Tanius, que denotativamente eran la interpretación religiosa del pueblo judío, pero que en Monsiváis supuso una educación formal, sobre todo de la memoria, a través de la oralidad y de la moral en la interpretación del mundo y en la estructura textual que dicha tarea tiene. Y bueno, yo lo quería relacionar principalmente con algo que no es tan ocioso. En este sentido, quería emparentarlo con algo que en un diálogo entre Humberto Eco y Jean-Claude Carrière, ellos dicen
que estos autores, por ejemplo, dicen que la Escritura Sagrada, que la Biblia, pues, es el primer libro publicado por la imprenta y que va a detonar, de hecho, pues esta liberalidad con que el protestantismo va a asumir esto de la Biblia y que va a estar presente, pues también en Monsiváis, es que operó, dice él, fundamentalmente la Biblia, cantidad de registros de escritura en ese libro, operó como iniciación a la lectura para alfabetizar a los que no sabían leer. Y bueno, dice Eco, la Biblia, el Nuevo Testamento y el Corán son prestigiosos. No son libros para analfabetos, para iletrados, para clases bajas. Son libros que se perciben no como escritos por Dios mismo, sino más bien y radicalmente como dictados por él o inspirados por él. Y la conclusión a la que llegan, que la religión, dicen ellos, el contacto con Dios nos eleva hacia el conocimiento. En este sentido, que leer es esencial. Entonces, a mí personalmente, pues me llamó mucho la atención el poner como esta piedra angular en la formación de Monsiváis, de cómo su estilo se va a ir configurando a partir pues de esta multiplicidad de registros que va a tener para él pues la lectura de la Biblia. Y otra cuestión que quisiera mencionar, bueno, tiene que ver con la rareza que tal vez para este tiempo pueden suponer pues este tipo de figuras, este tipo, por decirlo de esta manera, de genios como Monsiváis, porque creo que estamos en otro tiempo. Lo que quiero decir es esto, que en Monsiváis se puede condensar esto de que sabía de todo un poco a partir de la lectura del libro de Tanius, pero que de ese poco lo sabía prácticamente todo. Es decir, hay ahí lo que él bien dice, sobre todo me quedo con esta idea de cómo Monsiváis logra prácticamente reinventar lo que va a ser este género muy suyo de escritura, que es el de la crónica-ensayo o del ensayo-crónica que dice Tanius. En ese sentido, a mí me parece que ahí, en ese estilo muy propio de él logra conjuntar, él logra como amarrar muy bien esta observación a lo que va a ser la cultura popular y a lo que va a ser también esta otra cultura de pronto más elitista, más refinada, pero el conjuntarlas para ponerlas en un diálogo no siempre quizás amable o coincidente. En este sentido, me remito también a lo que dice Tanius, cómo su libro puede funcionar para las escuelas de comunicación como un gran ejemplo en Monsiváis de lo que son, sin esta ropaje académico, como bien él decía, como un buen ejemplo aquí en México de lo que son pues estudios culturales propiamente, porque creo que es ahí, en el campo de la comunicación, donde la obra de Monsiváis puede embonar muy bien. Y bueno, terminar un poco para pues dejar algunas cosas para el diálogo también, en lo que él dice acá, en lo que Tanius también concluye, que, a ver si aquí está, que en las conclusiones que él señala acá, donde dice que en tal caso, dice él, más allá de lo general o amplio de esos cambios en un mundo cada vez más complejo en grado inimaginable hace 30 o 40 años, Monsiváis, el legado, o mejor dicho, Monsiváis nos heredó a algunos de sus lectores una estética de la supervivencia en la Ciudad de México, la enseñanza de que tras los cambios en el lenguaje del humor, en los medios, se pueden percibir transformaciones culturales de más amplio nivel y que no es necesario ser Fred Astaire en la pista para escribir sobre baile. Monsiváis, y esta es como su gran conclusión y también que me llamó la atención, jugó con la intelectualización y la socialización de cualquier situación y ello nos hizo apreciar por encima de varias contradicciones el valor del sistema Monsiváis en su conjunto. Su escritura siempre será
una oportunidad para que en el mundo de las fake news, la hipertextualidad, las redes sociales y la inminencia del colapso climático, decir, como aprendimos de él, esta frase polémica: o ya no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba entendiendo. Entonces, me parece a mí que pues es un libro que va a ser como fundamental, incluso como un ejemplo de cómo poder atrapar pues en unas páginas muy bien logradas, a mi modo de ver, la complejidad de un personaje de la literatura, de la cultura, de la Ciudad de México, como pues era Carlos Monsiváis. Y termino diciendo que pues en realidad, no sé si es exagerado decirlo, sobre todo desde una observación tal vez no de alguien nativo de Ciudad de México, achilangado sí, pero no nativo, de que pues en realidad como que Monsiváis logró dar forma en su obra a lo que también es esta ciudad. Es decir, sus contradicciones son también, en cierto modo, me parece a mí, las contradicciones propias de este laberinto que es también la Ciudad de México. Y bueno, yo dejaría ahí por el momento los comentarios. Carlos, muchas gracias. Agradecerle a Tanius pues el haberse atrevido a esto de sistematizar al sistema que era pues la obra de Carlos Monsiváis y Monsiváis mismo. Así es, a intentarlo. Ya el intento ya es algo elogiable por la cantidad de materiales que hay que revisar, tanto escritos como orales, ¿no? Anécdotas. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Ahorita seguimos dialogando. Vamos ahora a hacerle la palabra al doctor Pana. Hola, Samuel. Adelante, Pana. Bienvenido. Agradecerte la invitación, Samuel. ¿Cómo empezaría? Pues Carlos Monsiváis, el fenómeno Monsiváis, si hablamos de un intelectual muy propio de su época, un intelectual ingenioso, ocurrente, mediático, controversial, polémico, un verdadero puente entre la cultura popular y la llamada alta cultura. Un autor muy sui generis, un autor, como dije, de la época, autor de militancia social, a la vez que difusor cultural, muy cercano al periodismo desde el suplemento legendario La Cultura en México, de la revista Siempre, muy importante para la generación de medio siglo. De hecho, que también el otro medio sería precisamente el otro medio impreso se llama así, Medio Siglo, Cuadernos del Viento, y esto es, voy a regresar a este punto, y también Estaciones. Hoy en día es un autor aclamado, es un autor consagrado, a lo mejor no tan leído como se comentó, aclamado, mas no siempre canónico, por sus temas, por su estilo, por su temperamento, y a la vez es un escritor prolífico de crónicas, ensayos, es un crítico cultural, un biógrafo. Y en este sentido, y en primera instancia, yo apuntaría al registro exhaustivo y analíticamente clasificado de las fuentes y referencias de la presente edición. Como dijo Tanius, llega hasta 2017, pero un futuro investigador ya nada más tendría que recorrer este lapso del 17 a la fecha, ¿no? Para tener una idea completa del panorama, de la amplitud del panorama de la contribución monsiváita. Entonces, da una evidencia, primero, lo que comenté, da una evidencia de la amplitud de temas, facetas, tópicos, géneros periodísticos y literarios de los que se ocupó Carlos Monsiváis como cronista, ensayista, antólogo, crítico cultural, biógrafo y habitante íntimo de su colonia popular. También el mismo intento de la misma edición da una evidencia de la constancia de Tanius Caram, desde la reconstrucción, como la llama él, periodística de Carlos Monsiváis como figura pública. Esto ahí, desde sus inicios que comentaron ahí por el año de 2003 aproximadamente, hasta la retórica de la comunicación, la academia, también
Tanius se ocupó de un marco comparativo con Ibargüengoitia y la aproximación, por supuesto, a los centenarios mexicanos en la mirada de Monsiváis, que extiende todo este plazo temporal de la constancia en la vocación de Tanius hasta 2017, como él precisó además. Más el antecedente de un libro que conseguí en la Ibero de Recuentos, Ciudades y Heterodoxias, ¿no? Del 2012, donde Tanius es compilador. Y también otra cosa que surge la pregunta por la buena nueva que trae el presente libro, sumado al creciente interés por Monsiváis, especialmente como, diga, a partir de las dos primeras décadas, sorprendentemente, del siglo XXI. Ahí está Linda Egan, que mencionaron, o Egan, en 2001. También la crítica, como la antología crítica que comentaron ustedes de Mabel Moraña, con gusto quisiera asistir a la conferencia que va a dar en la Ibero. Como también mencionaron el trabajo de Ignacio Sánchez Prado, ¿no? Mabel Moraña, Ignacio Sánchez Prado, por la editorial Era, ahí por el año de 2007. Si se fijan, todos estos trabajos son de los años 2000 en adelante, ¿no? Y también otros que también mencionaron, está Villoro, pero está Castañón, Salazar, Maciel, etcétera. Hay un interés notorio por la personalidad pública de Monsiváis, o sea, es una estrella, como diríamos, popular, ¿no? Es una presencia pública. También, si a esto añadimos los excesos de su frenética vida mediática. En concreto, lo que se pretende es estudiar el así llamado también por Tanius, sistema Monsiváis, un sistema de visibilidad social del fenómeno mediático de actividades asimismo heterogéneas. Y yo haría dos acotaciones. La primera es que la imagen del autor de una obra, Monsiváis, no tiene por qué coincidir con la imagen del autor sobre una obra. Aquí está Tanius Caram, y lo dijo bien. Dijo, yo no quería ser amigo ni conocer a Monsiváis, yo quería escribir sobre Monsiváis, analizar las entrevistas que le hicieron a Monsiváis. Y dos, la segunda acotación tendría que ver con el interés por una imagen propia al discurso de la posmodernidad, posmodernidad que atravesamos. Léase en este sentido su participación en movimientos sobre ejes de pertenencia para él, filiación para él, identidad, como por ejemplo la libertad sexual, la liberación homosexual, el feminismo, también el laicismo muy presente en sus convicciones íntimas y públicas como puntas de pugna. Confróntese, por ejemplo, aquel primer manifiesto, 1975, si no me equivoco, contra la práctica del ciudadano como botín policíaco, además publicado en el suplemento de la cultura en México, de la revista Siempre, además aceptado, confirmado, apoyado, nada más que por un Juan Rulfo, Elena Poniatowska, José Revueltas, nada menos que Manuel Felgueres, José María Pérez Gay, Nancy Cárdenas, Carmen Salinas. Entonces hay ahí un círculo de aceptación de Monsiváis. Y además esto surge justamente después de los disturbios, el antecedente de los disturbios de Stonewall en Nueva York, 1969, contra la opresión que ejercía la policía, ¿no? Hacia la, ¿cómo se llama hoy? Diversidad sexual. Finalmente, Monsiváis queda en esta propuesta como, en palabras de Tanius Caram, un subtipo
de sistema enunciativo, un polisistema de significación social, ¿no? Que conjuga lo culto y lo popular, lo oral y lo verbal, lo formal y lo informal, lo público y lo privado, con atención, así como lo comentó Tanius, primero, su propia biografía urbana; dos, su poética de sus crónicas, ensayos; tres, su apego, pertenencia en realidad a la Ciudad de México; y cuatro, su asiduidad en exponer los fenómenos populares de una realidad mediática. Y ahí les interesa a ustedes como en el Colegio de Comunicación, el Departamento, perdón, de Comunicación. Son los puntos exactamente que enmarcan los primeros 4 capítulos del libro. Ahora, dada la prioridad de este empeño en recalcar el fenómeno Monsiváis, o la maquinaria, o el sistema mediático, en un contexto muy identificable, es un contexto urbano popular. Y pues si lo ubicamos así, no es de extrañar, por ejemplo, la desatención, entre comillas, del libro, pero es una desatención programática de los escritos sobre el 68, ¿no? Que podría dar un estigma ideológico más completo, ¿no? De Monsiváis. Siento que el interés de Tanius Caram apunta hacia los signos de una retórica peculiar, que con mucho aplomo, con propiedad, hace uso de los idiolectos, sociolectos urbanos, un barroquismo muy peculiar también, entreverado de intertextualidad pletórica, juguetona, creativa, ¿no? El sentido de humor ocurrente de un interlocutor coloquial y además de cordialidad abierta, asociativa, pero también no ingenua, era siempre, creo que selectivamente expresivo en sus asociaciones con los intelectuales, pero en fin, asociativa, anecdótica y en fin, memoriosa, ¿no? Hay, sin embargo, un término que se hace presente desde el título, que, citando a Tanius, quizá mejor sintetiza su tipo de presencia pública. Cito a Tanius: la ubicuidad, esa impresión que podía dar de estar en todas partes, que definimos más o menos como la suma de mecanismos de representación que incluye su intensa actividad cultural. Una ubicuidad, un estar en todos lados haciendo de todo, ¿no? Que se le antoja a un intelectual, que se extiende a toda relación social, que no es más que un mise en scène, de un carácter, vaya, performático. O sea, una performance social que no se exime de cierto narcisismo y de temperamento histriónico, desplegado en un formato de escenario público, en un contexto urbano, sea el metro de la Ciudad de México. Conocemos la anécdota de, ¿no? Que pasaron por el Canal 22, él en el metro de la Ciudad de México, platicando, sea, por ejemplo, el Teatro Blanquita, que ya no existe, o también el mercado de la colonia Portales, que era su colonia, ¿no? Y yo como ex extranjero lo viví hace unas décadas en unas giras de Juan José Arreola por la Ciudad de México, y aquellos discursos exhibicionistas los llamo de capa y espada por la vestimenta del mismo Arreola, ¿no? Entonces, recorriendo la secuencia temática en el desarrollo de los objetivos y propósitos expuestos desde el primer capítulo, se ve claramente la atención al recurso temperamental de la ironía y parodia en las crónicas, ensayos de Monsiváis. Por supuesto, el vínculo que yo llamaría ontológico casi del mismo con la Ciudad de México, la propiedad de su pensamiento comunicativo,
escuché que no tiene que ver, o su intención no fue el marco de comunicación, pero hay un pensamiento comunicativo en las estrategias de visibilidad de su llamativo glosario mutante, ¿no? Con la ampliación e inclusión de visibilidad social más frontal, inclusive, si se piensa en la confrontación, vaya, disputa cultural con Octavio Paz en 1978, y en fin, el comentario final sobre la recepción de la obra de Monsiváis ante un público lector, urbano, popular. Entre las cosas a revisar en una futura reedición, yo señalaría primero el registro de las obras monsiváitas en la bibliografía sin la repetición del nombre del autor en cada entrada, porque son obras exclusivas de Monsiváis, pero esto tiene que ver con la edición. Pero dos, como sugerencia, la pregunta por el origen del sistema Monsiváis. O sea, su carácter performático y su frenética actividad mediática partiendo de su temprana entrada a Radio UNAM. Me refiero a la convivencia de Monsiváis con la generación de medio siglo, por no llamarla por su otro nombre, muy comentado entre los círculos académicos y en la UNAM, no lo quiero mencionar. Sin embargo, su relación con el Centro de Escritores, la problemática de los suplementos culturales México en la cultura y la cultura en México, del que este último, Monsiváis, formó parte, y también agregaría el testimonio de Humberto Batis, lo que Cuadernos del Viento nos dejó, que sugeriría incluir en la bibliografía. Bueno, en este testimonio de Humberto Batis, no hay muchas, hay más bien escasas referencias a Monsiváis, unas 10 casi, apenas, muchas de ellas de fotografías del archivo personal de Batis, pero podría ser campo de interés y de investigación para futuros fisgones de la literatura mexicana. Les agradezco mucho, espero no haber abusado del tiempo. Continuaremos el diálogo aquí con el propio Tanius. Pues, Alan Amper, si quisieras abrir el micrófono para pasarnos tus comentarios, tus reflexiones. Después le regresaríamos la palabra a Tanius para seguir dialogando y abriríamos el micrófono por si alguien más quiere preguntar algo, comentar algo. No hay versión electrónica del libro, ¿verdad, Tanius? Pues no, fíjate, la han pedido. Creo que la editorial de la UASM en ese sentido es un poco conservadora. En la red academia.edu, pero no se lo digan a la editorial, yo escaneé la introducción, el índice y el primer capítulo. Entonces, digamos, ahí lo pueden descargar, pero no se lo digan. Y bueno, hasta donde yo sé no hay, tío, lastimosamente, porque ahora ya la gente lee mucho. Yo incluso le dije a la universidad si lo podía comercializar en Amazon, pero claro, la universidad tiene los derechos. Entonces, la respuesta es no, no hay. Perfecto. Adelante, Alan. Gracias. Pues yo voy a tratar de complementar en el sentido de periodismo narrativo y lo que vamos a decir tiene relación directamente con esta materia de narrativas periodísticas de la maestría. Y lo primero que me gustaría, voy a leer un párrafo precisamente de Tarius, donde aquí se destaca la importancia del trabajo de Monsiváis. Antes de leer eso, es importante, bueno, para mí mencionar dos cosas. La primera es creo que por ahí se mencionaba, la no canonización de Monsiváis, sino más bien entenderlo como un autor que te aporta desde el sentido técnico también, ¿no? Vamos a decir, en la formación de un periodista. Ahora sí voy a citar a Tanius y voy a explicar por qué.
Tanto la obra de Monsiváis como los excesos de su personalidad pública ofrecen un objeto de estudio doble que se alimenta y guarda relación entre sí. Además, presenta al analista literario y sociocultural posibilidades de estudio desde muy diversos ángulos, tales como el sociológico, el comunicativo, el lingüístico, el semiótico, el periodístico, el antropológico, el histórico, de los que intentamos en su mayoría abordar en este trabajo. Para ello, no solamente nos ocupamos de las particularidades de su obra literaria y periodística, sino que integramos otras temáticas, algunas de ellas menos estudiadas, como su particular perspectiva de las industrias mediáticas, o bien signos heterodoxos de la representación pública de Monsiváis, como su presencia en los cartones de artistas gráficos que fueron sus amigos. Y aquí a mí me gusta, vamos a decir, en este párrafo, porque Tanius lo hace en los capítulos 3 y 4, como bien mencionaban, la parte donde desde el periodismo se puede abordar un tema, se puede cubrir una nota desde distintas perspectivas y desde distintas disciplinas, ¿no? Semiótica, lingüística, periodística y la parte cultural, como ya lo decían, contrapone ambas culturas, pero entonces este trabajo interdisciplinario permite dar voces a este tipo, a estas, va a sonar a cliché, ¿no? Pero a estas voces que no generalmente tienen el micrófono, vamos a decirlo así. Y entonces, a mí eso es lo que además me intrigó y creo que fue un gancho de inicio con el trabajo de Tanius, porque me parece que es un trabajo que permite una buena introducción al trabajo de Monsiváis y valdría la pena hacerlo como ejercicio. Yo no lo he hecho, pero tengo ganas de hacerlo. Leer un texto de Monsiváis con el trabajo de Tanius Karam y entonces sí poder, vamos a decir, deshebrar técnicamente lo que menciona, tanto en sus textos, obviamente, como en su presencia pública, ¿no? La otra parte, desde el lado del periodismo, ya más clavado en periodismo per se, la parte contestataria y este término medio que hablaban de estudios culturales en comunicación, ¿no? Y la parte contestatoria a mí me gusta por la retórica que ya mencionaban también de la significación social y cómo eso, vamos a decir, surge de las letras y puede permear en otro tipo de públicos, ¿no? Que es finalmente lo que se intenta en el periodismo, contar historias que permitan, y además es justo, va muy de la mano con un tema que estamos viendo y que comenzamos precisamente la clase anterior, que es el periodista, bueno, la parte más ética y moral del periodismo, pero en este caso, el periodista cuenta la historia por la historia per se o cuenta la historia porque busca cambiar la historia. No sé si me explico. Entonces, en este trabajo de Tanius, pues es muy importante ver el acercamiento que tiene Tanius hacia el trabajo de Monsiváis desde el lado técnico, como esta parte de las crónicas, ¿no? Y aquí hay aquí tengo otro ejemplo precisamente del capítulo 3, si no me equivoco, donde se los voy a leer porque me gusta cómo se mezcla esta crónica del terremoto del 85 con el discurso social, ¿no? O la crítica a la cultura. Y aquí lo expone, me parece muy bien. El texto es de Monsiváis, pero lo cita Tanius en el libro, ¿no? Y dice, al antiguo centro de la capital, el terremoto del 19 de septiembre del 85 le despliega el aspecto en forma inequívoca, más que cambiárselo radicalmente. Entre otros elementos, el cascajo, la selva de objetos ya sin dueño, los refugiados en la calle, la tragedia que sustituye a la desolación de todos los días, hace evidente el desastre social que anticipó la furia geológica. Tras medio siglo de permanecer virtualmente intocadas, sobre las zonas del centro desciende una claridad inexorable, que disipa en minutos la confusión ancestral entre miseria y pintoresquismo. Y entonces leo esto precisamente porque aquí no solo hace, por supuesto que hay y me parece que ya lo decía, ¿no? Hay una enumeración, hay una definición, pero también hay esta parte de el discurso o de no puedo creer que se me fue ahorita el término, pero la denuncia, perdón, ahí está, ¿no? Y hay una frase muy específica que a mí me llama la atención en ese sentido. Dice, la tragedia que sustituye a la desolación de todos los días,
hacen evidente el desastre social que anticipó la furia geológica. Y entonces ahí se muestra, ¿no? O sea, te está narrando lo que sucedió, pero también, vamos, a nivel físico, pero también a nivel de ambiente, ¿no? Y hay una denuncia por aquellos que son los menos privilegiados. Entonces, en estos sentidos, me parece que es muy importante y el acercamiento de Tanius Karam como una manera de introducción a los trabajos de Carlos Monsiváis. Y bueno, finalmente, para no abusar, también en el sentido vamos a decir, de estudio de la comunicación, como Carlos Monsiváis, bueno, aquí Tanius muestra cómo Carlos Monsiváis lleva, vamos a decir, la palabra del escrito a lo dicho, ¿no? En otro tipo de medios de comunicación. Y eso es interesantísimo porque entonces sus opiniones permearon más, ya lo decían, incluso que lo que sus propios textos, ¿no? Hay como frases o hay como ya figuras que tenemos de Carlos Monsiváis sin necesariamente haberlo leído. Y Tanius me parece que lo expone muy bien. Y bueno, esto creo que es una manera de complementar lo que los colegas dijeron. Fíjate, para enlazar esto con lo que tiene que ver con justamente con el interés de Tanius que nos explicó al principio, este tema de la figura mediática de Monsiváis, también Pana lo comentó en relación a pues, narcisismo, utilizó el término Pana para referirse a este interés no solamente político o intelectual, sino también ahí hay algo de amor propio, de proyectar una imagen, de tener un poder en un campo intelectual, ¿no? Como lo tenía, sabemos que tenía mucho poder intelectual, movía los hilos de muchos espacios culturales, de muchas revistas, recomendaba, premiaba, despremiaba, excluía, ¿no? No solamente esta parte pues exegética de sus virtudes literarias o periodísticas, sino también esta otra parte. No sé, Tanius, tú que conoces bien la bibliografía, si haya textos específicos que analicen esta dinámica de lucha campal de poder, como se ha hecho, por ejemplo, en el caso de Octavio Paz, ¿no? Que se han hecho radiografías de sus redes de poder, de sus vínculos, de sus grupos y contragrupos. No sé si otro autor mexicano, además de Paz, haya sido tan analizado en esa parte de las disputas de poder en el campo literario intelectual en México. No sé si además de Paz hay alguien Mira, no más. tanto de personajes, pero sí hay varios trabajos que analizan las capillas intelectuales, ¿no? Por ejemplo, las disputas entre las revistas, que la propia cultura en México que les decían en los 60 los de la mafia, ¿no? O sea, quizá con la excepción de José Emilio Pacheco, que lo trataban como con un poquito más de respeto, pero que sí, digamos, de esa mafia encabezada por Fernando Benítez, es decir, no lo dije, pero no hay Monsiváis sin dos autores, que son Fernando Benítez y Salvador Novo. O sea, son los pilares de lo que después va a ser Monsiváis. Entonces, a nivel de revista, sí, o sea, sí se ha hecho un trabajo. Y bueno, el propio debate que Monsiváis tiene con Paz en el 78, 79, pues es el antecedente inmediato a lo que va a ser la formación de la revista Nexos. Digo que es muy lamentable que algunos de sus creadores se hayan convertido después en intelectuales del régimen, etcétera, pero tienes razón, así como radiografías específicas, sí ha habido críticas, por ejemplo, al propio Fernando Benítez por esta labor de cacicazgo cultural que ejerció, pero se le reconocía mucho la innovación, la modernidad, la modernización del periodismo cultural. Por ejemplo, gracias a Fernando Benítez, Alfonso Reyes empezó a escribir en la prensa o sea, y algunos de estos autores de la primera mitad del siglo XX lograron poner ese pie en el mundo de los medios, masivos, ¿no? Pero claro, para casos como el de Paz o el de Monsiváis, hay que ver que se tuvieron que haber dado muchos elementos. Primero, una extraordinaria visibilidad pública. Segundo, una muy fuerte relación con los medios masivos. Por ejemplo, yo soy de la generación que vivió esa decepción de un Octavio Paz, que era comentarista en
los programas de Televisa, por ejemplo, concretamente era un opinólogo cuando esta figura no era tan importante, en el noticiero de Jacobo Zabludovsky. Ahí tenía un espacio un día a la semana, etcétera, y bueno, entonces yo tardé después en regresar a la obra de Octavio Paz. Sam, como tú sabes, hemos compartido mesas analizando también la obra de Octavio Paz, pero tardé por esto. Pero digamos, esta fenomenología, esta característica no es muy común, o digo, no dudo que no la haya. Yo estoy seguro que debe haber trabajos en la misma línea, por ejemplo, de Carlos Fuentes, que fue un autor muy amado, pero también muy odiado, muy odiado, ¿no? Entonces yo estoy seguro, pero digamos, no los conozco, y pues, a lo que nos remitimos es a la historia hemerográfica. Por ejemplo, el propio Huberto Batis, en el libro que mencionaba el profesor Panagiotis, pues también tiene algunos textos al respecto. Ese libro que él presenta efectivamente es una compilación muy importante, y es un gran historiador cultural, Huberto Batis, que nos ha permitido ver cómo se han dado algunos hilos en las revistas culturales, tanto en las que él trabajó como en otras, ¿no? Fíjate, tratando de buscar ahí un punto en común para seguir dialogando, pensando en la peculiaridad de un intelectual como Monsiváis, de un escritor, de un cronista, un periodista, figura pública que, como pocos intelectuales mexicanos del sector de las letras o del sector cultura, abrevó de los estudios culturales muy recientemente cocinados en los 60 y 70, ¿no? En sus estancias en Inglaterra, en sus estancias en Estados Unidos, las visitas, él como un buen lector en lengua inglesa, se abrevó de la historia cultural, de los textos de sociología de la cultura, de aquella época en los 60, de Raymond Williams, de algunos trabajos de los estudios literarios, de los estudios culturales británicos, obviamente, y los incorpora a sus crónicas o a su mirada sin decirlo, como tú dices, no es un pensamiento teórico, pero en sus aforismos hay ese vapor de la teoría que sin decir su nombre está presente en su mirada de lo subalterno, de la cultura popular, en su manejo de los medios, ¿no? Porque es un estratega del manejo de los medios. Él proyecta su imagen apareciendo en películas, apareciendo en telenovelas, en conciertos, en programas de radio, pero no lo hace ingenuamente. Tiene un conocimiento del poder que tiene la cultura de masas. Y yo creo, y es la pregunta un poco para dialogar en esta parte de esa peculiaridad de Monsiváis, que como pocos tiene un conocimiento de las ciencias sociales, ¿no? Hay que ver su participación en discursos o en diálogos con historiadores de primera línea mexicanos a nivel del conocimiento de las ciencias sociales y de la historia de México, su amor por el coleccionismo, ¿no? Su tino para rescatar no solamente obras artísticas, ¿no? O de la cultura popular, de la cual se nutre el estanquillo, sino también la parte del conocimiento de la historiografía. O sea, como que esas dimensiones, además de estos aspectos que ya platicamos del poder, del narcisismo, de su muy peculiar forma de manejar su imagen, también esta otra parte rebasa y se queda uno maravillado en el asombro de esa capacidad que llegó a tener de vincular el conocimiento literario, humanístico con las ciencias sociales y la historia. Pues bueno, forma parte del calidoscopio, Monsiváis, lo que yo llamo polisistema, y que, digamos, es un autor con contradicciones. Por ejemplo, una entrevista que tuve con Víctor Roura, que es uno de los críticos acérrimos, pues él hablaba de esta excesiva repetición, ya después incluso estos, pues no sé si sean leyendas urbanas, ¿no? Que tenía ahí a geógrafos o amanuenses que le ayudaban también a escribir y cosas de estas. Bueno, el propio Genaro Villamil, hoy representante o autoridad de los medios públicos en el actual gobierno, pues que es un discípulo indirecto de Monsiváis. Pero a pesar de todas estas contribuciones, Sam, amigos, estimados colegas, yo rescato la valía, rescato la originalidad, rescato el éxito de la puesta en escena.
rescato, como tú bien señalas, sin él autonombrarse o adscribirse a la corriente de los cultural studies, mostrarnos lo que estos estudios culturales podían hacer. Y a fin de cuentas, Octavio Paz en los 60 lo definió muy bien como un género en sí mismo. Creo que pocos autores pueden tener el epíteto de ser considerados como un género en sí mismo, donde, por ejemplo, para efecto de esta clase y dialogando con el profesor Amper, tensionó la manera como comprendemos los vínculos entre la ficción y la realidad. Y Monsiváis nos enseña que la ficción nos puede ayudar a comprender la realidad y que la realidad se nutre también de la ficción. Y por supuesto, esto lo hizo en su vínculo muy cercano que ha señalado. De hecho, cuenta ese viaje cuando él conoce a Norman Mailer en un viaje que hace en los 60 a Estados Unidos, etcétera. Efectivamente, era un buen lector de la literatura anglosajona, muy cercano al pensamiento. De hecho, él cuenta en la autobiografía esta ambivalencia de quien por entonces era un autor de izquierda, pero que al mismo tiempo reconocía el avance del pensamiento norteamericano en muchos órdenes. Y por ejemplo, si tú ves Monsiváis, aunque a veces se le asocia así como un intelectual de izquierda, él dice que en el fondo era un cuáquero pacifista, así lo dice en su autobiografía. Entonces, digamos, la suma de todos estos elementos presentan un cuadro, un crisol muy particular, que a pesar de sus muchas contradicciones que las podríamos mencionar, que podría hablar de ellas, por ejemplo, solo bueno, no, como esto está transmitiendo en Facebook, no, podría mencionar algunas, no dejo de reconocer la originalidad y la valía. Sin duda era un autor que se repetía y es un autor que, pues, un poco, Sam, tú sabes, los que somos miembros del SNI, también hacemos este malabarismo intelectual a veces para tratar de extender, y esto Monsiváis lo hacía pues, en el campo del periodismo y la literatura, con una suma de originalidad enunciativa, porque él publicaba en muchos lados, es decir, publicaba en lugares donde un autor del Fondo de Cultura o donde un columnista de La Jornada quizá no publicaría, por ejemplo, en suplementos de movimientos urbanos, en gacetas de movimientos lésbico-gays, etcétera, donde no es común. Por ejemplo, hay una entrevista muy chistosa de Juan Gabriel, que él dice, no, es que a mí me gustan mucho los textos de Carlos Monsiváis. Yo no creo que haya leído los textos de Carlos Monsiváis, pero bueno, forma parte de esto. Por ejemplo, Monsiváis hace el programa de mano cuando Juan Gabriel da el concierto aquel famoso en el 90 en el Palacio de Bellas Artes. ¿Y quién si no Monsiváis iba a hacer eso? ¿Quién si no? Y claro, esta paradoja de un tipo que habla del tequila sin que tome tequila, que habla del baile sin bailar, que habla del tráfico en la Ciudad de México sin manejar. Entonces, claro, hay quien podrá decir, por ejemplo, Avilés Fabila le hace una crítica voraz mostrando estas contradicciones, que en el fondo pues, quería quedar bien con todo el mundo y que en el fondo pues, era solo un periodista. Él dice, no, era solo un periodista, no era escritor. Al contrario, bueno, Monsiváis tampoco se autonombró, yo soy el gran escritor. Para él, el periodismo era una forma de literatura, así como para Roland Barthes, la crítica literaria era una forma de literatura. Para Monsiváis no hay oposición entre literatura y periodismo. Y esa es una de sus principales, es una falsa oposición. Por ejemplo, su mismo muy buen punto ese, Tanio, sí. Su mismo concepto de cultura popular es un concepto que abarca las clases medias. Es decir, la cultura popular en Monsiváis es la mayoría de la población, es el 70, el 80% de la población. No son las clases populares en el sentido convencional del término. Él mete también a las clases medias. Entonces, esta flexibilidad, porque él no es un teórico, a él no le interesa hacer teoría. Toma elementos de la teoría como recursos para ser utilizados en los distintos objetivos que tienen sus crónicas ensayos. Pero a él no le interesa, él no es Pierre Bourdieu, o sea, no le interesa ser un Martín Barbero, ni siquiera un Raymond Williams,
porque Raymond Williams sí tiene una parte teórica muy sólida. Y Dijo tiene que quiso novelas. ser poeta, ¿no, Tanius? Siempre dijo eso, que quiso ser poeta. Su primer libro, en realidad el poeta que él más admiraba era Carlos Pellicer, y él dijo que el libro que hubiera querido escribir es una novela, un ensayo biográfico, así como el que escribe de Novo sobre Carlos Pellicer. Por cierto, la prima de Monsiváis, que saludé ahora que presenté, me dijo que su primo le había comentado que un libro que él quería hacer, o que tenía en mente hacer, era sobre Megalópolis. Y que bueno, ya no lo pudo realizar. Digamos, hubiera sido sumamente interesante, porque claro, esa es otra crítica que le hacen a Monsiváis, que él no es un escritor universal, que solo escribió de México. Por ejemplo, Avilés Favila también le hace esa crítica. No persiguió otra cosa. Es cierto, por ejemplo, cuando publica Aires de Familia en el 2001, pues había el proyecto de internacionalizar a Monsiváis. Algunos colegas españoles. Esto es maravilloso a nivel de América Latina, rebasa por mucho a México y toca muchos aspectos de la cultura latinoamericana, ¿no? Hay un intento del editor, de realmente editores, efectivamente él retoma textos que ya venía escribiendo, pero fue un autor. Si se decía que Carlos Fuentes quiso ver al mundo desde México, pues Monsiváis quiso ver, Monsiváis quiso ver a México desde el mundo. O sea, no sé, o sea, el centro era la Ciudad de México, y fue el intelectual orgánico de la Ciudad de México. Nos enseñó una manera de ver la ciudad, nos enseñó una manera de reírnos de nosotros mismos. Él mismo, haciendo un uso de la autoparodia, como pocos escritores le he visto, porque, por ejemplo, ciertamente el gran maestro de la innovación de la crónica en la primera mitad del siglo XX es Salvador Novo. Es decir, lo mejor de la narrativa en el siglo XX no viene con Yáñez en el 49, o no viene con el realismo mágico en los 50, es con la crónica. Y los maestros de la crónica eran los modernistas. La innovación de la escritura en Hispanoamérica se da justamente a través de la crónica. Y por alguna especie de elitismo cultural se le replegó a la crónica durante muchos años, a pesar de que Darío, Martí y tantos le ejercieron con un virtuosismo impresionante, ¿no? En lo que yo he dicho siempre es el siglo de oro de la prensa, que no es el siglo XX, es el siglo XIX. Es el siglo XIX. Pero de lo mejor que se haya escrito a principios del XX en el periodismo, sin duda es Novo. O sea, no la velocidad de su escritura, los juegos de su escritura. Además, si tú ves la obra de Novo, que por ejemplo, por este vínculo que tuvo con Díaz Ordaz, etcétera, y la esposa que lo iba a ver a la capilla y se compartían recetas y este tipo de cosas, eso hizo que la cultura post-68 anatemizara a Novo, y se le empezó a publicar otra vez hasta el 94. Y entre otras causas, por la mediación de Pacheco y de Novo, que bueno. De Monsiváis, ¿no? Perdón, de Pacheco y de Monsiváis, que de alguna manera hicieron la labor política para que Conaculta volviera a reeditar la obra de y aunque hoy la obra de Novo nos puede parecer distante, supone una articulación de lo público y lo privado que Monsiváis sabe actualizar como nadie. Ahora, no son los únicos cronistas, digamos. No estoy queriendo decir que fuera de Novo y Monsiváis no haya crónica. Por ejemplo, dejo ver en el texto el lamentable conflicto que tiene Novo con quien pudo haber sido uno de sus sucesores, José Joaquín Blanco, el llamado cronista de la crisis en la década de los 80, etcétera. Pero bueno, pero ya estamos extendiendo, mi querido Sam, y yo en realidad quería que el micrófono quedara abierto para el resto de los participantes. Sí, tenemos unos minutitos. No sé, Ana, Carlos, o algún estudiante o de las personas que nos acompañan, si quiere preguntar o comentar algo. Creo que Isaac Nicté estaría muy interesada para el caso que comentó Tanius sobre el siglo XIX, la crónica. Adelante, Isaac Nicté, si te animas. Bueno, sabía que me ibas a obligar. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con que el siglo de oro de la prensa es el siglo XIX.
totalmente de acuerdo. Pero Monsiváis, aunque no lo he estudiado tanto, también me parece un cronista súper interesante. Y ahorita que Tanis hablaba acerca de cómo él había tomado la cultura popular y la había un poco como moldeado a algo que además se extendió después, recordé un artículo académico, pero no recuerdo quién lo escribió, si soy muy honesta, y de hecho creo que era un libro. Al ratito busco el nombre y lo mando, pero el autor hablaba de justo cómo Monsiváis lo que había hecho era un poco transformar esa idea de cultura popular que se había venido arrastrando desde la ciudad letrada y había puesto lo marginal al centro, y al poner lo marginal al centro se despojaba de esa categoría y se volvía como esta cultura más aceptable, por decirlo así. No sé si me estoy explicando suficientemente bien, pero era justo cómo Monsiváis en sus crónicas exploraba una idea más amplia de cultura, justo en contraste con todo lo que podemos pensar o todo lo que se podía tocar desde el canon. Entonces, sí, Monsiváis es un cronista muy importante. Igual espero poder encontrar el libro pronto porque, aunque no debería distraerme de la tesis, igual le quiero echar un ojo. Y de nuevo, sí, lo más interesante que se hizo en el periodismo fue en el siglo XIX, y también creo que Monsiváis es esta figura que un poco ayuda a darle otro nivel a la crónica. Hay una imagen es como un meme que se hizo con Barbie, y me acuerdo ahorita, en esta escena en la que las Barbies y Alan van a rescatar Barbieland, pusieron a una Barbie como el Agarro, otra Barbie como Amparo Dávila, y Alan es Monsiváis, y me parece maravilloso que se le incluya en ese grupo de escritores Si que hubiera, renuevan la literatura. Y ya, sí, sí, eso. seguramente si le hubiera tocado en vida, hubiera estado ahí en la alfombra Totalmente, roja. totalmente. Bueno, mira, Sagnite, tenemos, Tanius nos hizo el favor de mandarnos ejemplares, uno para la biblioteca y me sobra uno. Entonces, si Tanius autoriza, tú que estás estudiando este tema, podemos proporcionarte un ejemplar. ¿Estás de acuerdo, Tanius? No, bueno, yo los obsequié a la Ibero por tu conducto, mi querido Sam, y si les hace falta alguno más, si son estudiantes de la Ibero o están trabajando el tema, pues con gusto pueden pasar a la UASM. Ya no me quedan muchos, de los que me dieron por derechos de autor, me dieron como 100, pero... Tengo uno que le puedo dar a Sagnite y el otro a la biblioteca de los Vale, restantes. vale. Entonces, si quieres, te lo hago llegar a través de Pana, Sagnite. Sí. No puedo pasar por él. Ah, bueno, Mañana pues voy aquí a la Ibero. estamos. Yo mañana no estoy, pero te lo puedo dejar por aquí para que lo recojas. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, Gracias. no sé si quieran comentar algo más por ahí, alguien más, alguien que tenga una pregunta o comentario. No sé si alguien del grupo, Fer, José Luis, Tania o Abraham. Por ejemplo, interesante saber si las nuevas generaciones han leído a Monsiváis. Como decíamos, es un autor del que seguramente con el paso del tiempo aparece más como una referencia mediática que como una realidad textual, ¿no? Porque, pues por muchas razones, ¿no? Porque hay muchos autores, porque es enorme la cantidad de textos que se publican en todas las disciplinas y áreas. Y quizá eso vaya enterrando una obra como la de Monsiváis para las nuevas generaciones, pero sería muy interesante saber si todavía han leído algo de entre toda la obra que tiene, que es enorme y está muy dispersa en muchos lugares. ¿Qué opinas de esto, Tanius? ¿Crees que Mira, no es un autor Monsiváis se fácil, le o sigue sea, leyendo o ya se no le dejó de es, leer? ay, no, mira, sí, que vayas a encontrar a una persona ahí en un parque, debajo de un álamo, leyendo a Monsiváis, y hombre, o sea, es un autor complicado, un autor difícil, es un autor, pues, yo en la licenciatura, como muchos estudiantes de comunicación, pues nos sentíamos medio intelectuales y nos gustaba sentir que leíamos eso, o sea, nos daba también un factor como identitario de intelectualidad de la cultura, que ya fue mencionado aquí en la mesa, pero no es un autor fácil, digo, por ejemplo, en alguna de estas entrevistas que me han hecho, me decían, bueno, ¿qué le sugieres a las personas para empezar a Monsiváis? Pues bueno, yo sugeriría retomar los textos de hechos muy concretos. Por ejemplo, tiene una crónica que él pone en Apocalíptic, así se llama su último libro,
Pues mire, es una crónica sobre este desnudo masivo que hubo del fotógrafo inglés Stanley Tunick. Y pues es muy divertida la crónica, ¿no? Todo lo que cuenta. Entonces, ese tipo de textos, o por ejemplo, el que hace del Mundial de 1986, bueno, que es un texto, es una Como los Ángel. páginas, es una cosa bestial. Claro. Esto ya nadie escribe así. Pero, ¿Sabes qué ha pasado, Tanius? En mi caso, yo he dejado a mis estudiantes de primero o segundo semestre leer a Monsiváis y no lo entienden. claro. Me dicen que no lo entienden, no saben por qué pone los títulos aforísticos, no saben por qué cita oralidades, luego cita textos literarios, luego cita cosas de los medios y no, se desesperan y me dicen, estudiantes de 18, 19 años, no entendí nada de lo que trató la crónica. Por ejemplo, yo recomendaría este texto de Laura Guajardo, bueno, perdón, esta crónica no ficcional que ponen en escenas de pudor y liviandad, puta que digo que es para morirte la risa, ¿no? O sea, digamos, puede ser una forma, pero ahora yo parto, y voy a decir esto en descargo de culpar a los estudiantes, que por eso le di una parte de sus entrevistas, porque parte del pensamiento monsiváita también viaja en las entrevistas orales. Entonces yo podría recomendar también algunas entrevistas que existen. Por ejemplo, existe una muy divertida que le hacen en un vagón de metro, en el canal 22, ponen ahí. Que decía Pana, sí. Luego alguien se sienta ahí al lado. Digamos, este tipo de cosas que más allá del humorístico te demuestran. Por ejemplo, Monsiváis tenía una frase, bueno, tenía muchas, pero una que él decía que la biblioteca más grande de la Ciudad de México era el metro de la ciudad. Porque decía, la gente en México sí lee, no lee lo que los intelectuales quieren que lea, o no leen lo que las universidades quieren que lea. Pero bueno, ahora ya ven el celular, ¿no? Ya no es, ya habría que ver, pero bueno, algo leerán a lo mejor en el celular, o verán videos, algo harán con el celular, ¿no? Ya, desgraciadamente, esta parte ya del boom del Internet 2.0 ya no le tocó tanto a Monsiváis. Yo creo que Monsiváis, lo que habló de Internet, se quedó un poco en el Internet 1.0. Por ejemplo, habla de los chats y habla del correo electrónico. Eso lo llega a mencionar en Apocalipsis. Pero bueno, yo recomendaría eso, empezar por esos hechos, ¿no? Por ejemplo, claro, a ver, ahora que se murió Juan Gabriel, pues bueno, o cuando algún aniversario de Juan Gabriel tiene una crónica biográfica sobre Juan Gabriel. Y claro, hay mucha gente, por ejemplo, ahora que vienen los conciertos de Luis Miguel, pues tiene un texto dedicado a la figura de Luis Miguel, ¿no? Decía un querido amigo que cuando estudió en la Ibero en los 60, decía que los alumnos decían, si es materia la llevamos, entonces, porque llevaban en ese entonces los estudiantes de comunicación, llevaban como 10 materias. Entonces, en el caso de Monsiváis, si es tema cultural, hablo de él, yo lo abordo. Por ejemplo, bueno, hay cosas muy divertidas y claro, otras más lejanas que son interesantes. Por ejemplo, hay una crónica que hace Monsiváis en Amor Perdido de cuando la CTM le organizó un cumpleaños al líder vitalicio de la CTM, que fue Fidel Velázquez. No, bueno, el besamanos, una cosa, pero claro, eso quizá a un estudiante le puede quedar lejos. Yo a veces les digo hoy a los estudiantes, gracias a Dios que no les tocó ese México. Gracias a Dios que no les tocó ese México. Hoy todo el mundo se queja de la violencia y cosas de estas y demás, pero digamos, es un México vivo, es un México donde pasan cosas que en el siglo pasado no pasaban, donde hay evolución de narrativas y de alguna manera Monsiváis nos facilita ese tránsito del siglo XX, de la reflexión de la cultura en México, del siglo XX al siglo XXI. ¿De acuerdo? ¿Alguien que quiera comentar algo? Ahí de los profes, Pana, Carlos, Alan. Agradecer la invitación y un gusto para estar en la mesa con Tanius, con Alan, contigo Samuel, con mi amigo Carlos Mario. Les agradezco mucho. Gracias, Pana. Carlos. No, bueno, yo también, y quizás recordar o solo comentar lo que decía Sacnicte, que hay un texto precisamente de Barbero, de Jesús Martín Barbero, que se llama De los medios a las mediaciones. Y yo creo que podría parafrasearse diciendo que fue mucho de lo que hizo este trabajo de Monsiváis, de llevar esas mediaciones, esas grandes mediaciones de la cultura, pues a los medios,
también en su propia persona, convertida pues también en literatura. En ese sentido, pues yo sí quisiera agradecer esta oportunidad porque pues es una invitación a través del libro de Tanius, pues a ir navegando ese mar o ese universo que es la obra de Monsiváis, y lo mismo por compartir con este gran referente de la docencia aquí en la universidad y de la lectura en los pasillos, que es el profesor Panayotis, que además pues es un gran amigo, y lo mismo pues agradecer los comentarios que hizo Alan Amper desde el periodismo, y obviamente a Samuel porque pues es un poco monsivaíta en ese sentido de la prolijidad que tiene para ir haciendo tantas actividades de tan diferentes temas. Gracias, Carlos. Estimado Alan, ¿algún comentario para cerrar? Gracias. Ahora que Carlos te mencionaba, Samuel, pensé en tu ubicuidad en la universidad y sus actividades. Zoom lo permite, si Monsiváis hubiera tenido Zoom, También, ¿no? Pues sí, agradecer precisamente como mencionaba Carlos, la invitación de Tanius a explorar el sistema precisamente de Monsiváis y su acercamiento con la cultura, con la gente, y desde el lado o desde el punto de vista periodístico, la parte interdisciplinaria creo que es interesantísima. Así que bueno, agradecer, felicitar obviamente al autor, y ya platicaremos la próxima clase con los alumnos acerca de comentarios. Sería bueno, Tanio, saber si el otro año podemos tal vez pensar en hacer un seminario donde se puedan discutir las obras de Monsiváis. Algunas, ¿no? Obviamente, eso es muy vasta. Cuando quieras, digo yo, encantado, digo, yo te ofrezco si quieres, por ejemplo, un pequeño taller donde tomemos 3, 4 textos. Sí, estaría muy bien. Y claro los que puedo, sí. digamos, pues, analizar lo más detalladamente. Creo que sí, próximo año ya nos ponemos de acuerdo. Y pues bueno, este homenaje que hiciste a este interés que siempre has tenido por Monsiváis, ya nos platicaste la historia de cómo llegaste a él, a través de Octavio Islas, jamás me lo hubiera imaginado. No, bueno, a ver. Un saludo a Octavio, por Octavio cierto, si está por ahí. Digo, claro, él estaba egresando, era recién egresado de Sociología de la UAM, y en un curso de Sociología de la Comunicación, ahí fue que leímos estos 2 textos. Pero digamos, ya después acabó ese curso, no volví a ver a Octavio, etcétera, o bueno, le vi, pero ya no en el aula, y ya Monsiváis siguió apareciendo por ahí, o sea, yo ya hice vida propia. Es más, yo me imagino que hoy día el propio Octavio, pues no sé si sea muy santo de su devoción de Carlos Monsiváis, ¿no? Pero en mi caso yo viví una trayectoria particular después de vínculo con la literatura, etcétera, ¿verdad? Que me retrotrajo a la centralidad de Monsiváis en el vínculo. Y además, hay que literatura. decir también que a mí me tocó igual, por haber nacido en los 70s, que pues la figura de Monsiváis era inevitable en los medios tradicionales, en los 80s, en los 90s, y era inevitable identificar su obra. Ya no ahora, yo pensaba hace rato, ya para despedirnos y agradecerte, Tanius, el tiempo, si es posible en la época de la comunicación digital, una figura intelectual de la capacidad de Monsiváis, en un mundo donde la autoridad intelectual se ha desmadejado, se ha fragmentado, ya se ha pulverizado, ya no hay modo de dominar a las audiencias como en aquellas épocas de los medios tradicionales verticales que podían llegar a mucha gente, y en las cuales pues Monsiváis montó su proyección mediática, ¿no? Ya en la época de las redes sociales, de la comunicación digital tan fragmentada, ya es muy difícil pensar que hubiera una figura como lo fue Paz en los 50, o Fuentes, u otros tantos, o el propio Monsiváis, ¿no? Figura señera, única, ¿no? Imprescindible. Ya esos imprescindibles, al parecer, ya no existen. Es correcto. Es correcto. Ya este tipo intelectual, con esa memoria que, por ejemplo, te podía recitar elencos completos de películas. O sea, ya en la época del Spotify, del chat GPT, etcétera, ya es otra civilización la que estamos viviendo. O sea, sin duda el tipo de intelectual tendrá otras características, ¿no?
Pues les agradecemos a todos. Muchas gracias, Tanius. Felicidades por el libro. Que te vaya muy bien la presentación. Próximo jueves ahí en la Feria de la Ciudad de México, en el Zócalo. Y bueno, te invitaremos el próximo año, Tanius. Gracias por el tiempo. Gracias, doctor Pana, estimado Carlos Mario, Alan, los estudiantes a Sagnité también, a los estudiantes de la materia de narrativas periodísticas. Muchas gracias. Y pues un abrazo, Tanius, a la distancia. Luego ya nos veremos para probar unos tequilas ahí para festejar la publicación del libro y pensar en el seminario el otro año. Así que buenas noches. Les enviaremos sus constancias correspondientes. Denos unos días nada más. Y bueno, pues les agradecemos. Gracias, Tanius. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Gracias, Pana. Buenas noches. Igual.